Muy buenos días, estimados amigos y colegas. Les saluda el doctor César Pomacóndor. Hoy estamos en el día de transmisión número 111 y vamos a continuar el conversatorio con el doctor Juan Serna de la ciudad de Medellín, Colombia. Muy buenos días a todos los que se están conectando, a mi amigo Carlos, la doctora Mayra que se está conectando. Muy buenos días. Vamos a continuar hablando de este tema que es carillas cerámicas hechas en CAD/CAM, ¿no? La semana pasada estuvimos conversando con el doctor Juan sobre el flujo de trabajo digital, ¿no? Y nos demoramos muchísimo, había muchísima información. Los que no alcanzaron a ver el video, el live, pueden buscar en el IGTV, está grabado, ha quedado grabado. La transmisión fue la semana pasada y nos quedamos mucho tiempo conversando de escáner, impresión 3D y cómo pues uno puede usar estas tecnologías para hacer determinados procedimientos en odontología. Así que hoy vamos a continuamos ya con una parte un poco más relacionada a la clínica. No vamos a comentar tanto de diagnóstico, planificación, flujo de trabajo digital, eso fue la primera parte. Hoy vamos a enfatizar más en cuanto a qué tipo de cerámica, color, toma de color. Si es que vamos a invitar al doctor Juan. Listo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy bien, muy bien. Me gusta tu música, los vallenatos me Sí, gustan. sí, un vallenatico. Muy bueno, muy bueno. A ti te encanta el vallenato, ¿no? Me gusta mucho, sí, como buen colombiano. Me gustan los Sí, vallenatos. pero colombiano puede ser o vallenato o salsa, ¿no? Como me explicaste. Sí, las dos me gustan. Sí, la dos. Es conocido por el gusto, por la pasión de la música salsa y vallenato. Así es. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? César, muy bien, gracias a Dios. Acá listos para que continuemos con el live. Lo que nos quedó faltando, creo que la sesión anterior fue muy productiva. Dejamos claros muchos temas respecto a la planificación, a los software digitales. Y como lo dices, la idea es en este centrarnos un poco ya más en lo clínico, En lo complementar que- lo que hablamos la vez anterior. Sí, sí, muchos colegas me preguntaron por inbox, por interno, pues dónde estaba dónde había quedado grabado lo que conversamos. Está en el IGTV, no está en en la historia, en el perfil principal no está, tiene que ir al IGTV. Pero tú tienes un contenido también que habla sobre flujo de trabajo digital, ¿no? Sí, así es, César. Yo tengo unos PDFs, unos papers tipo resumen, tipo flujo de trabajo. No sé si los podamos compartir a los interesados a través de este medio, no sé, a los que les interese que de alguna forma nos lo soliciten y podríamos compartírselos. Claro, claro, a ver cómo podemos hacer. Se los puedes enviar por correo. Mm, Vamos a hacer algo sí, interesante. Hacemos algo dale. interesante. A ver, los que desean recibir el PDF con el contenido del doctor Juan Serna sobre flujo de trabajo digital, que gentilmente nos lo está ofreciendo, Mira, pues a ver, César, y es muy interesante el PDF, te digo por qué. Porque es una comparación donde en una columna está el flujo de trabajo analógico y en la otra columna está el flujo de trabajo digital y muestran cómo se pueden mezclar. Entonces es muy interesante realmente. Entonces ya dinos la metodología, cómo obtenerlo el que lo quiera, que con mucho vamos a gusto yo lo comparto. hacer algo sencillo, pues, ¿no? En vez de estar enviando a todos por correo, mira, el que está interesado, que haga un screenshot de esta conversación, ¿no? Nos etiqueta a los dos, al doctor César Bomacóndor y el tuyo que es doctor Juan, o Juan Juan DD, Serna. Juan Serna Juan DD, Serna, DDS. DDS, nos etiqueta y automáticamente tú ya lo vas a tener registrado, ¿no? Y Ok, vas a tener contacto con él para que te dé su correo y se lo envías. Pues. Hacemos perfecto, así, entonces, hacemos así. perfecto. Entonces, screenshot que nos etiquete a los dos, ¿sí? Ajá.
Y a esos les enviamos por el mismo medio el PDF, por Claro, es que mensaje de Instagram. la historia, en su historia de Instagram, ¿no? Nos etiqueta a los dos y ya tú mismo le envías a los colegas el PDF interesante sobre el flujo de trabajo digital. Entonces, Perfecto. la semana pasada conversamos de todo eso y nos quedamos pues en el momento, ya después del diagnóstico, planificación, ya decidiste hacer carillas cerámicas, nos quedamos en el momento en que uno decide el material para las carillas, porque CAD-CAM, uno puede trabajar con CAD-CAM diversos materiales y la elección, yo creo, del material ideal, pues va a depender mucho de cada caso clínico, ¿no? ¿Qué criterios, Juan, tú tienes para escoger un material? Y es muy interesante este tema complementa y es realmente para mí de lo apasionante la odontología, conocer los materiales, conocer cómo funcionan, sus propiedades ópticas, mecánicas, todo esto. César, pero antes de responderte, dame 2 minutos, yo hago una retroalimentación de lo que hablamos la vez pasada, muy rápida, 1 minuto, Ya, 2 minutos, para que los nuevos que se están conectando o los que vieron la vez pasada recuerden lo que hablamos. ¿Listo? claro. Entonces, definitivamente para los laminados cerámicos, y creo que considero que para cualquier tratamiento odontológico actual, el pilar fundamental es la fotografía y la planificación, ¿sí? Ese es, digamos, como un primer elemento clave que tenemos que tener en claro. La fotografía y la planificación son ese pilar para cualquier tratamiento restaurador. A partir de tener la fotografía, tenemos dos formas de planificar, ¿sí? La primera, la más simple, es una planificación 2D, ¿sí? Donde utilizamos programas gratis, libres, como PowerPoint, como Keynote, ¿sí? Y a partir de unas líneas tomamos unas medidas y simplemente es una planificación 2D a través de fotografías. La otra forma es una planificación 3D, donde en la 3D lo que necesitamos ya es un escáner intraoral. Entonces ya no tenemos una imagen bidimensional, sino una imagen tridimensional porque tenemos el arco completo escaneado en un computador, ¿sí? Esa sería como la segunda forma, la planeación 3D, ¿sí? Con la planeación 2D, con la que se hace en PowerPoint o Keynote, ¿qué hacemos? Debemos pasar esa información a través de un encerado analógico, ¿sí? Mientras que con la planificación 3D, ¿sí? Con el mismo software, con un software de los que hablamos la vez pasada, podemos hacer el encerado digital. Y no vamos a tener ya un modelo analógico físico con el encerado, sino que ya vamos a tener un encerado virtual y ese encerado virtual sí lo podemos pasar a físico, pero a través de una impresión 3D, de la impresión 3D. Ahí, digamos, ya sigue un tema relacionado con los espacios, entonces cuánto preparo, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene la planificación 3D? Que cuando yo diseño las restauraciones, en ese mismo momento, antes de tocar el paciente, sé, como vimos en una imagen anterior, como los espesores, el espesor que yo tengo para mi material restaurador, el espesor bucolingual. Entonces yo me voy a hacer una restauración, yo en el software inmediatamente sé si este es el límite vestibular de mi diente y este es el del encerado, yo ya sé esa distancia de cuánto es y voy a saber si tengo que preparar o no, aunque analógicamente también se puede realizar, como a través de unas matrices que se sacan del encerado. Del encerado saca una matriz, se coloca en boca y esa matriz también nos da la distancia, ¿sí? Posterior a esto, a tener claros los límites o las distancias que tenemos, pasamos al mockup. El mockup, independiente de si estamos haciendo flujo analógico o digital, hay que hacerlo, ¿sí? Ambos con una matriz de silicona, bisacril, probamos en el paciente. De ahí que sigue lo que hacemos también convencionalmente, las preparaciones, ¿sí? En las preparaciones ya ahí se vuelven a dividir, ¿sí? Después de las preparaciones tengo el flujo analógico, donde obviamente utilizo siliconas de adición para obtener el modelo, el laboratorio hace el encerado de las restauraciones, ¿sí? Mientras que en el flujo digital hago el escaneo de las preparaciones y posterior al escaneo ya se diseñan las restauraciones y se hace el maquinado, ¿sí? Entonces ahí es donde habíamos llegado y ahí ya podemos hablar del tema de materiales, ¿sí? Respecto a la pregunta que habías hecho. ¿Quedó clara el recorder y César? Claro, clarísimo, clarísimo. No sé si algún colega tiene alguna pregunta o Ok, desea que dice Juan en algún punto que ha mencionado, pero de todo eso hemos conversado el viernes pasado.
Ok. Exactamente, estos minuticos eran de recorderis. Vámonos ya ahora a partir del material, listo, del material y de los medios de maquinados. César, te pregunto, ¿tienes ahí la imagen, una imagen que yo te compartí de un artículo del doctor Marcus Blas y del doctor Julián Conejo? Que esa es muy buena para hablar de los materiales. Esa imagen es perfecta. Y este artículo a mí me gusta mucho. Es un artículo que habla de los materiales que se pueden maquinar en consultorio, ¿sí? Teniendo un flujo totalmente digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos los dividen estos autores, el doctor Marcus Blas y el doctor Julián Conejo, en tres grupos, ¿sí? Las cerámicas con matriz de resina, que es el primer grupo, en la pantalla es el que está más a la izquierda. Las cerámicas a base de silicatos, que es el grupo del centro, y los óxidos cerámicos, que es el grupo de la derecha, ¿sí? ¿Qué pasa con el primer grupo? Las cerámicas con matriz de resina, ¿sí? Tenemos una subdivisión donde nos caen dos. Las cerámicas con base de resina propiamente, como tipo Lava Ultimate, ¿sí? Y las cerámicas híbridas tipo Vitanamic, ¿sí? Esas son las que tenemos en ese grupo. Las cerámicas de silicato, que son el grupo de la mitad, se dividen en dos, como ahí está en la imagen. En las cerámicas feldespáticas, donde esas feldespáticas también se nos dividen en dos. Las feldespáticas puras, tipo la BM7 de Vita, y las reforzadas con leucita, ¿sí? Que sería tipo la Empress CAD de Ivoclar Vivadén. Al otro grupo de las cerámicas de silicato, tenemos las cerámicas de silicato de litio, donde tenemos el disilicato de litio, muy conocido por la casa comercial Ivoclar, que tiene el Empress, ¿sí? En este caso sería, por ejemplo, el Empress CAD, los maquinados. Perdón, el IMAX CAD, ahí me equivoqué, el IMAX CAD, que tenemos los maquinados. Y también tenemos los reforzados por leucita. Perdón, los cerámicas de sílice reforzada con circonia, donde ahí tenemos, por ejemplo, el Celtra, ¿sí? Y en el último grupo tenemos los óxidos cerámicos, donde están los óxidos de aluminio, ¿sí? Ya no tan usados, y los de óxido de circonio, ¿sí? Que son más usados actualmente. Está la circonia tetragonal, muy usada de acuerdo pues, a sus fases, a sus moles de itria, ¿sí? Y la circonia cúbica, que es la que podríamos usar para laminados, ¿sí? Entonces, ¿con cuáles de estos materiales me quedaría yo para laminados? Con los grupos de silicato, de cerámicas de silicato, por ejemplo, ¿sí? Las reforzadas con leucita, que sería ¿cuál? El Emprescada, ¿sí? Que está en el grupo de la mitad. ¿Cómo cuál más? La disilicato de litio, que sería, por ejemplo, ¿cuál? El IMAX-CAD, ¿sí? Y del último grupo de los óxidos cerámicos, yo todavía no he incursionado, pero hay una tendencia mundial a empezar, o bueno, ya algunos han empezado hace mucho rato, ¿sí? Pero a utilizar el óxido de circonio, pero el cúbico, ¿sí? Es decir, el que es más translúcido, el que disminuye en sus propiedades mecánicas para aumentar las ópticas, ¿sí? Y a través de procesos de adhesión muy controlados, muy estables, lograr una muy buena adhesión en el tiempo, ¿sí? Y se han logrado resultados muy prometedores. Yo le veo al circonio ventajas en cuanto a la maquinabilidad, por ejemplo, al ser un elemento que es más grande, se puede maquinar mucho mejor y luego reducirse en su proceso de sinterización. Entonces le veo ventajas definitivamente, pero en este momento, yo como Juan Serna, hacia los grupos que me voy, ¿sí? Es al de la feldespática, reforzada con leucita, ¿sí? Es decir, la Empress-CAD, ¿sí? Y el disilicato de litio, es decir, el IMAX-CAD. ¿Por qué me voy hacia esos? El Empress es súper bonito, pero hay que tener mucho cuidado en su manipulación porque sus propiedades mecánicas son inferiores, entonces hay que manipularlo con mucho cuidado. Pero es muy bonito, las cerámicas feldespáticas son divinas, son las más bonitas, ¿sí? Pero realmente, ¿cuál uso más? ¿Cuál uso más en mis laminados CAD, CAM, ¿sí? Es decir, en mis laminados maquinados? El disilicato de litio, el IMAX CAD, porque me parece que es una cerámica que cumple un requisito que para mí es muy importante y es un equilibrio entre varias cosas, entre las propiedades ópticas, porque es bonito, porque con una muy buena técnica de maquillaje y una selección adecuada de la pastilla, tipo su translucidez, podemos lograr restauraciones demasiado naturales, ¿sí? Esa es una, las propiedades ópticas. Otra, las propiedades mecánicas, ¿sí? Es un material que es muy resistente,
y que mecánicamente se parece mucho al esmalte, y es lo que yo como odontólogo restaurador busco, que mi material emule, que mi material imite el esmalte, que se parezca, que se comporte como él. Entonces, se parece al esmalte, se comporta con el esmalte y adhesivamente también funciona muy bien. Entonces, para mí, en términos del equilibrio de propiedades, de lo que yo busco en el momento de rehabilitar, de restaurar un diente, me voy con el disilicato. En una porción menor me voy con unas feldespáticas reforzadas con leucita, por ejemplo la Emprescad. Cuando es un caso muy estético y sé por ende que debo tener mucho más cuidado en la manipulación de esas restauraciones, pero quiero darle mayor naturalidad, me iría por una Emprescad, es decir, por una feldespática reforzada con leucita, ¿sí? ¿Cuáles estoy próximo a incursionar y cuáles se vienen estando en una tendencia para empezarlo a usar de forma delgada? El circonio cúbico, ¿sí? Porque, por lo que te mencionaba, las ventajas en su maquinabilidad, los tratamientos adecuados para generar adhesión nos permite adhesión predecible. Y lo otro que es muy importante con el circonio, ¿sí? Es que si yo hago una lámina, una carilla, y al lado tengo una corona, ¿sí? Yo logro homogenizar color muy fácil con el circonio, a diferencia con el disilicato. Me toca jugar un poco más con translucidez, con cementos, entonces utilizar en un cemento light, utilizar en el otro un cemento neutral, y así era ese tipo de variaciones para que me coincida en disilicato. A diferencia del circonio, que al ser un poco más opaco, me permite que esa diferencia o discrepancia en cuanto a sustratos compensarla con el material. Y si tengo diferentes sustratos, diferentes espesores de preparación, me va a dar muy buen resultado el circonio. Entonces lo veo prometedor. Como te dije, no he incursionado mucho en él. Estoy esperando nutrirme un poco más de datos, de información e inclusive de experticia por parte del laboratorio, porque no todos lo manejan a ese espesor, pero lo veo prometedor. En términos generales, el que más uso es disilicato y MaxCAD, ¿sí? Lo veo muy versátil y en menor proporción para casos muy estéticos, discúlpame César, y en menor proporción para casos muy estéticos, el Emprescad manejándolo con mucho cuidado porque es una cerámica de propiedades mecánicas inferiores, pero propiedades ópticas superiores. Superiores, claro. Entonces, bueno, cerámicas, yo creo que ha reforzado sus características, las características de cada uno, ¿no? Mecánicas del IMAX-CAD y las estéticas un poco más del Empress-CAD, pero dentro de cada uno de esos grupos hay variedad en cuanto a la translucidez, ¿no? La Exactamente. GT más translúcido, más opaco, e inclusive hay algunos bloques que pueden ser policromáticos, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Tienes alguna preferencia? Va a depender, claro, del caso clínico también, pero ¿qué opinas de esos bloques policromáticos o con cuál translucidez sueles trabajar más? Mira, los bloques policromáticos me parecen una opción muy válida, una opción muy buena, ¿sí? Pero necesita fundamentalmente algo, un conocimiento y una experticia muy grande del laboratorio para que pueda ubicar muy bien esos tonos basados en lo que yo necesito en el diente. Es decir, que se puede ubicar muy bien la parte que está más saturada, ¿sí? Hacia la restauración en la región cervical, ¿sí? La parte que es más translúcida, muy bien ubicada hacia la región incisal. Entonces estos bloques salieron para eso, para evitarse, digamos, temas de algún tipo de estratificación, de cutback o de maquillaje, pero dependen mucho del laboratorio, ¿sí? He visto varios casos donde no hay una coincidencia entre lo que se quiere lograr y lo fresado y lo maquinado. ¿Por qué? Porque no hay una correcta ubicación del Claro. bloque, ¿sí? Que es policromático hacia lo que se quiere en realidad. Entonces realmente yo no lo uso tanto, ¿sí? Yo prefiero más bien utilizar eh, un sistema monocromático, ¿sí? Y a partir de él hacerle una técnica tipo cutback para mejorar en incisal, solamente un cutback incisal, y ahí hago ahí se hace pues la leve estratificación, ¿sí? O dejarla completamente monolítica y hacerle un maquillaje, ¿sí? Me voy hacia esas dos técnicas, cutback
leve, si tengo un espacio suficiente en el sector anterior, solamente en incisal, hago el cutback y la estratificación, o si no hay espacio y el color no es tan complejo, lo dejo monolítico, ¿sí? Y que el laboratorio haga el maquillaje adecuado. Yo tengo acá unos casos en el computador, César, para mostrarte, para salir un poco más de esas dudas. Entonces, permíteme mostrarlo, permíteme buscarlos y ya Ok, te lo voy a mostrar porque es mucho más fácil comprenderlo pues con imágenes, sí. Y ¿sí? también quería preguntarte, ¿cómo haces esa toma de color? ¿Qué herramienta usas? Que es algo también muy importante, Juan, ¿no? César, Tomar color es adecuado. muy importante y no podemos quedarnos en lo visual, no podemos quedarnos en detectar con el ojo, mirar el babero azul, solamente con la hora del día, no, ¿sí? O sea, No, tenemos es decir, hacer la inspección visual, confirmar con fotografía. La fotografía es un elemento muy importante para esos. Y si queremos ir un paso más allá, combinar la fotografía con las herramientas digitales. Por ejemplo, software como Photoshop o como Lightroom, si uno coloca la fotografía, le da unos parámetros que se llaman lab, ¿sí? Que da el valor y el croma del color, ¿sí? Entonces, el L, por ejemplo, es el valor, entonces dice qué tan luminoso es el diente, ¿sí? Y del croma está el A y el B, que sería el rojo y el amarillo. Entonces nos dice el diente qué tan rojo, qué tanto rojo tiene y qué tanto amarillo tiene. Eso sería una clase totalmente aparte porque es larga comprender el uso de estos software digitales para la selección de color, ¿sí? Pero digamos, ese es el mensaje, no quedarnos solo con la inspección visual, confirmar con fotografía y si podemos ir un paso más allá y podemos meternos con herramientas digitales para confirmarlas. Yo, por ejemplo, uso mucho ese que se llama el protocolo eLab, que es de Sasha Hein, fue un impulsor de esos, es muy aceptado ese protocolo mundialmente y definitivamente es una ayuda muy grande, sobre todo para centrales únicos, que es uno de los retos más grandes. Cuando yo tengo que restaurar un solo diente, ¿sí? Y el adyacente es un diente que tiene mucha información en términos de color, en términos de translucidez, de halos. Es muy conveniente este protocolo, porque este protocolo eLab, ¿sí? El de verificar por computador, porque definitivamente nos facilita mucho claro. la selección adecuada del color. César, voy a decir algo de ese caso que tienes ahí. Ese caso que tienes ahí fue un caso manejado con disilicato de litio, ¿sí? Y el caso presentaba múltiples sustratos. Es decir, el 11, por ejemplo, era un diente que tenía una corona y un perno metálico, el 22 también, entre ellos habían carillas, hubo una rehabilitación grande con diferentes sustratos, ¿sí? ¿Qué tocó para homogenizar? Escoger varios niveles de translucidez, ¿sí? Y además jugar con los cementos, que los cementos traen, antes de aplicarlos, un elemento llamado try-in, ¿sí? Donde yo hago la prueba, ¿sí? Yo puedo escoger un cemento más luminoso o menos luminoso para que el color se me asemeje más, ¿sí? Eh, ¿A qué voy con esto? Bueno, que fue algo complejo eso. Sin embargo, se logró muy buen resultado. ¿Por qué traigo a colación con esto? Porque con el circonio se elimina ese inconveniente. El circonio es un material un poco más opaco que nos permitiría, digamos, con un solo material y un solo cemento, lograr homogenizar un poco más en cuanto al tono. ¿Sí? Vamos a los casos que te voy a mostrar, César. A ver. Dame un segundo, yo giro la cámara, que ya los encontré acá. Me has hecho acordar la técnica tradicional de pregrado, que seguro te han enseñado a ti también, de toma de color, la que mencionaste, pues la de mediodía, la escala de color, el dientecito en la mano, abra la boca por favor, uno ve el diente, no, este diente no es, cambias de dientecito y no, es una escala muy subjetiva, ¿no? Y hoy tenemos herramientas interesantes. La tecnología ha entrado a la odontología y nos ayuda muchísimo, ¿no? No mencionaste una que también conozco algún grupo que utiliza, algún grupo de colegas que utiliza ese espectrofotómetro, ¿no? El Easy Shade, Easy Shade. ¿no? Pero si lo mismo se puede conseguir utilizando softwares como el Photoshop a través de esa escala iLab, ¿no? De escala L, A y B, pues entonces yo creo que es una alternativa bastante interesante y económica. Hay diferentes formas, yo te estoy mencionando las que yo prefiero, las que yo uso, y yo le veo mucha ventaja a utilizar la fotografía,
a tener el registro, a mirarlo a través de un software. Por eso me gusta el eLab, porque yo soy el que controlo el tema del color, ¿sí? Entonces me parece pertinente, me parece adecuada. Y no es fácil de explicar, no se logra explicar en unos minutos. Entonces, el que No, le interese, inclusive puede buscar por YouTube ese protocolo eLab, puede buscar a Sasha Hein, que le tiene todo esto bastante documentado, incluso a través de artículos, a través de sus perfiles de redes, también coloca información de esta. Es un protocolo interesante. ujú. César, entonces te voy a mostrar este caso, ¿sí? Este caso en la fotografía no se ve, perdón, en la imagen que ustedes están viendo, se ve un poco amarillo, pero realmente los dientes tienen un sustrato favorable. Debe ser por el reflejo de luz, por algo que se ven los dientes pigmentados, pero realmente es un sustrato favorable. Era un sustrato A1, ¿sí? Al igual que sus dientes adyacentes, ¿sí? En este caso de sustratos, en este tipo de sustratos, bueno, ¿qué se hizo en este caso? Se hizo las preparaciones, el escáner intraoral y mira acá, siendo un sustrato favorable, yo me voy por este tipo de pastilla. No sé si alcanzan a ver acá, perdón, este tipo de bloque con esta translucidez, MT, mediana translucidez. Listo. Porque a pesar de ser un buen sustrato, no es un sustrato ideal, ¿sí? Es un sustrato que tiene algo de pigmentación. Entonces utilizo un bloque MT, ¿sí? Para fresar mis restauraciones y el MT lo que hace es que evita un poco el paso del color del sustrato, ¿sí? Pero todavía tiene translucidez. Entonces, para este caso lo consideré una translucidez adecuada. Mira acá que dice, seleccioné el color A1, que era el color del paciente, ¿sí? Y se hicieron las restauraciones, ¿sí? Unas restauraciones adecuadas en cuanto a forma, en cuanto a color, ¿sí? En cuanto a anatomía y en cuanto a todo lo que queremos de preservar estructura dental, periodontal. ¿Y a qué hago relación con eso? A tallados mínimos, preparar lo mínimo posible para a través de los materiales adecuados y de muy buenos protocolos adhesivos lograr restauraciones predecibles en el tiempo, ¿sí? Voy a mostrarte otro caso de un sustrato favorable. Acá se puede ver también a la izquierda cómo quedó este resultado. Voy a mostrarte otro caso de un sustrato favorable. Mira este, ¿sí? Esto también nos lo permiten hacer las cerámicas. Mira en la imagen de la derecha que se ve el diente fracturado en su borde incisal. Y hay una pequeña línea gris, que es esta, ¿sí? Que es una línea que yo marqué con lápiz, ¿sí? Para darle la información al laboratorio hasta donde yo quería mi restauración. ¿Por qué me fui a hacerla con cerámica? Porque en resina, ¿sí? No le había dado muy buenos resultados al paciente. Yo le dije, listo, migremos hacia la cerámica. Este caso fue en el 2015, ¿sí? Y mira lo que se hizo. Se utilizó también una de mediana translucidez. Mira acá el color, mediana translucidez. También un bloque A1, porque era el color del paciente. Y mira lo que logramos, miran en la imagen de la derecha, es decir, acá está el fragmento. Fresamos no una restauración completa, sino un fragmento de lo que falta, ¿sí? De lo que le faltaba, de lo que se había fracturado. Y mira, César, lo que obtuvimos, una integración óptica muy adecuada. Eso nos permite el disilicato de litio y no solo el disilicato, sino cerámicas de este tipo, cerámicas vítreas que manejadas seleccionando una translucidez adecuada nos permiten un comportamiento óptico muy adecuado de la restauración y una integración óptica con el sustrato, es decir, una bioemulación. Acá estamos mimetizando el sustrato. Entonces eso es lo que es lo que se busca con las restauraciones y eso es lo que yo logro con el disilicato de litio, en estos casos de sustratos favorables manejados con la translucidez media, MT, mediana translucidez. ¿Listo? Es Hablando de como sus... tu estándar, tu promedio. MT es lo MT si es, que MT utilizas. si es buen sustrato. MT si Ajá. yo tengo buen sustrato, permite integrarse muy bien. Te voy a mostrar otro caso manejado con LT, es decir, con baja translucidez, low translucity, ¿sí? Donde necesito que no se trasluzca tanto el color del fondo, ¿sí? El color del sustrato. Entonces, mira, por ejemplo, déjame pasar esto, que esto no... Espérate, lo busco. Y ese último caso te ha quedado muy estético, natural. Y no sé, me nace preguntarte cómo el técnico hace el maquillaje, o sea, cómo haces la comunicación con él. Simplemente fotos. El técnico te maquilla la pieza en base a las fotografías que le envías. A través de fotos, mira, yo utilizo una técnica de fotografía que se llama polarización cruzada. La polarización cruzada
utiliza un filtro donde me elimina las luces. Entonces el técnico va a ver muy, digamos, de forma más adecuada cómo son esos colores y va a permitir lograr un maquillaje mucho más adecuado, ¿sí? Entonces, a través de la comunicación con fotografía, con una buena fotografía, para mi concepto, es clave para lograr ese tipo de resultados. Donde es menos, ojo, menos importante la fotografía, no estoy diciendo que no sea importante, pero menos importante. En un caso donde tengo múltiples restauraciones, por ejemplo, la foto que tú tienes, ¿sí? Que está en tu pantalla. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a poder trabajar y hacerle un maquillaje similar a todas, ¿sí? A diferencia si estoy trabajando un solo diente, donde ese diente debe tener una réplica muy exacta del diente adyacente, ¿sí? Entonces, en esos casos sí necesito una comunicación mucho más exquisita, en esos centrales únicos, necesito una muy buena foto, si puedo utilizar polarización cruzada, va a ser muy adecuada pues, a través de un filtro polarizador, si puedo mirar también con el protocolo ILAB, el color del diente adyacente también va a ser muy favorable. Entonces, una muy buena comunicación es clave, es un elemento básico para lograr muy buenos resultados en este tipo de odontología que para mí es el reto. Uno de los retos para mí son esos centrales únicos para poder que quede intacto, que quede miméticamente bien con sus dientes adyacentes. ¿Sí? Sí, Entonces, muchas veces es tan difícil que el paciente no percibe, tal vez, pero uno, un odontólogo que ha hecho curso de estética, muchas veces no queda satisfecho, ¿no? Ve la diferencia. Dice, no, yo lo puedo mejorar y el odontólogo que es perfeccionista realmente es muy difícil que esté 100% satisfecho con una sola restauración, en un diente único anterior, ¿no? Es César, un desafío. sí, y a mí me ha pasado haciendo restauraciones, yo he hecho restauraciones antes de manejar, digamos, el tema de la fotografía y de enfocarme más en este sector estético. Yo hacía mis restauraciones, no tomaba control fotográfico, se iba al paciente. Después de adquirir mi experiencia en fotografía, regresaban esos pacientes a revisiones y créeme que aunque el paciente estuviera contento, yo tomaba la decisión de cambiar las restauraciones. Porque para mí ya en ese momento no eran restauraciones que estaban en el nivel de lo que yo quería hacer. Es decir, no se estaban mimetizando correctamente con los otros dientes. Estaban funcionales, sí. Eh, estaban en boca, el paciente se la sentía bien, pero me estaba pasando algo que yo las revisaba y ya no, ya quería que se vieran diferentes. Entonces me ha tocado cambiar algunas realmente. Y creo que la fotografía es culpable de eso, pero es culpable también de que haya perfeccionado mi trabajo, porque me ayuda a darme cuenta de ese tipo de errores y de poder ser mucho más exquisito en ese sector anterior, poder lograr dar esos detalles en cuanto a forma, en cuanto a color, realmente de lo que quiero en el paciente, ¿sí? Entonces esa fue como, digamos, una experiencia que yo tuve con algunos casos bueno, tocó mejorarlos, y tocó mejorarlos a expensas de que con la fotografía me di cuenta que podían quedar mejor, ¿sí? Claro, has hecho muy bien, creo, ¿no? Porque a pesar que el paciente puede estar satisfecho, otros amigos, parientes del paciente pueden ver y decir, ¿no? ¿Quién es tu odontólogo? El doctor Juan Cerny. De repente los otros sí perciben alguna diferencia, ¿no? De repente por eso, ¿no? Has hecho Sí, muy bien. sí. Yo un par de veces me ha sucedido también, no he tomado esa decisión como tú la has tomado, pues, pero ahora pensándolo con los años, con la experiencia que tengo, yo creo que se debería hacer eso. En el caso que uno vea a un paciente que realmente ve que estéticamente ha podido haber dado más uno en su trabajo, pues yo creo que sería una decisión importante. Sí, yo la he tomado porque creo que nosotros trabajamos por los pacientes, por su bienestar, por su apariencia. Y fuera de eso, gracias a los pacientes es que nosotros vivimos como vivimos, tenemos las cosas que tenemos. Es decir, gracias a nuestros pacientes nosotros comemos. Entonces, ¿por qué si evidenciamos que algo puede quedar mejor no hacerlo? Si es gracias a ellos que estamos desarrollando nuestra profesión, si es gracias a ellos que hemos logrado tantas cosas. Entonces, creo que al paciente hay que trabajarle con todo, con manos, con ojos, con corazón, y si utilizamos herramientas que nos permitan hacerlo mejor, hacerlo, porque es por el paciente que nosotros hacemos lo que hacemos. Ujú.
César, voy a mostrarte otro caso, A ver. mostrarte a vos y a todos los que están conectados eh, sobre ya otro nivel de translucidez, ¿sí? Sobre un nivel de translucidez diferente, el LT, el baja translucidez, ¿sí? ¿Cuándo lo utilizo? En este tipo de situaciones clínicas, donde tengo un diente, tengo diferentes sustratos, uno va para corona, otro para carilla, los sustratos no son homogéneos, ¿sí? Entonces me voy hacia otro tipo de bloque, ¿sí? O de pastilla en caso tal de hacer la técnica analógica, ¿sí? En este caso, no sé si alcanzan a ver, pero acá la información dice LTA1, inclusive creo que tengo esta imagen también en mi Instagram por si alguien la quiere ver. Eh, utilicé un LT. ¿Por qué se utilizó un LT? ¿Cuál fue la finalidad de esa LT? Que me pudiera camuflar, que me pudiera tapar un poco esos sustratos que no eran iguales. Y a través de un maquillaje externo de la restauración, lograr homogenizar. Si alcanzas a ver, César, este diente, voy a correr un poco, mira que este diente 11 tiene un poco de espacio en incisal, ¿sí? ¿Qué se hicieron con las restauraciones sabiendo que había un espacio incisal y que este había para corona? Se hizo un cutback incisal, ¿sí? Le hago el recorderis a los que de pronto no están familiarizados con este término, que cutback es hacerle a la cerámica un desgaste en el tercio incisal vestibular, ¿sí? Es decir, en esta zona, a la cerámica se le hace un desgaste en esa zona. ¿Para qué? Para estratificar solamente ahí con una cerámica feldespática de nanofluorapatita. Por ejemplo, en IMAX sería el IMAX Ceran, esta cerámica de nanofluorapatita, y lograr una armonía una óptica muy similar entre ambos, ¿sí? Entonces, este caso se desarrolló así. Se utilizó Bueno, tú una de... haces, discúlpame que te interrumpa, tú haces entonces el desgaste, porque escuché también a algún colega que ya lo fresa Sí, ya desgastado, ¿no? Con la parte incisal desgastada. sí, se puede hacer de las dos formas, ¿sí? Digitalmente, cuando estoy haciéndolo de forma CAD, yo puedo hacer un cutback digital, es decir, estar diseñando la restauración, voy a girar la cámara un momento, estar diseñando la restauración y digitalmente, ¿sí? Hacerle el cutback, hacerle el desgaste que yo necesito y fresarla así, ¿sí? Ajá. O también podría fresarla, diseñarla monolítica y después manualmente hacerle el cutback y estratificarla, ¿sí? Es como de preferencia de lo que sugiera el clínico y también la preferencia del laboratorio, pero podría hacerse de las dos formas, ¿sí? El término del cutback. Este fue un resultado muy agradable, muy estético. Lástima que como te estoy mostrando es en video, no se alcanza a ver bien el caso, pero creo que se logra ver algo de lo bien, de lo agradable que quedó este caso. Y si acercamos y vemos más detalles, vemos que hay muy buena integración óptica, ¿sí? Eso en términos de lo que es el tipo de pastillas, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando combino sustratos, me voy a hacer una LT, por ejemplo, pero que sean sustratos favorables. Cuando el sustrato es bueno, es un sustrato aceptable, utilizo una de mediana translucidez, es decir, una MT. Y cuando tengo un sustrato ya ideal, muy buen sustrato, utilizo una HT de alta translucidez. Esta pastilla HT de alta translucidez me permite que el color del sustrato pase mucho hacia la restauración, es decir, que el color de la restauración está dado prácticamente por el sustrato porque es muy translúcida. Entonces, en esos sustratos que son muy ideales, sí utilizo las HT. Ujú. Y de todas maneras, siempre utilizas las pastas Trying. Sí, Siempre. sí me gusta las Train. Me parece que es una confirmación muy importante para utilizar el cemento. Los Train viene en los mismos colores de los cementos, de una pasta de glicerina, o sea, no se va con luz o con ningún mecanismo se va a endurecer eh, y permite que esa discrepancia que pueda existir entre cerámicas, ¿sí? Debido al sustrato o debido a la pastilla que se seleccionó
pueda ser sopesada con la pues, pasta Train para la prueba y con el cemento. Y hay muchos casos que uno le toca así, por ejemplo, pues tiene restauraciones en los dos centrales y una la va a cementar con un cemento translúcido y otra con un cemento de mayor valor, porque el sustrato de pronto es un poco más oscuro. Entonces, aplicar un cemento de mayor valor para que nos pueda dar y obtener, digamos, un resultado similar en cuanto a la apariencia de las restauraciones. Sí, hay que recordar a los colegas que nos están viendo que existen cementos resinosos para hacer ese tipo de cementaciones un poco más simples. Uno va al Ujú. mercado dental y encuentra A1, A2, A3 y no hay más opciones. Sin embargo, existen sistemas de cementación que ya vienen como mencionan, ¿no? Del A2 con más valor, con menos valor, una gran variedad, ¿no? En cuanto sobre todo el valor, que es lo que importa, ¿no? Ahí estaríamos hablando tal vez de los de Ivoclar, ¿no? Que viene un kit de cementación, ¿no? El Aesthetic Vinir me parece, ha cambiado de nombre. Antes era Variolin Vinir, ahora se Vinir, llama, ajá, Aesthetic LC me parece ahora que se llama. Light sí. Like El Cure. de, ajá, el de foto, el que utilizamos generalmente para este tipo de restauraciones del gas y el LC. También está el DC, El el, dual, ¿no? el Ujú. dual. Ajá. Por ejemplo, en este caso, se utilizó para uno con LC, voy a girar la cámara para que veas, para una restauración se utilizó Varilin Aesthetic LC, ¿sí? Light Cure, el de la carilla, y DC, Dual Cure, para la corona. Claro. Ajá. César, otra consideración, digamos, importante, otras preguntas de cuando presento algo de este tema que me hacen, es que en qué casos se utilizó PRES y en qué caso utilizo CAD, por ejemplo, hablando del IMAX, es decir, en qué caso lo hago por técnica de inyección y en qué caso por técnica de maquillaje. Perdón, por técnica de maquinado, porque en técnica de fresado. Básicamente, mi decisión es del flujo que esté utilizando. Si yo por alguna razón, no sé, lo hice con silicona, o sea, normal, preparé, coloqué el hilo y tomé mi impresión con silicona, prefiero hacerlo press, prefiero que en ese modelo el laboratorio haga su encerado de las restauraciones, su revestimiento e inyecte, ¿sí? Y hacer las restauraciones con técnica de inyección, que es un poco más analógico, ¿sí? A diferencia de cuando hago la captación intraoral con escáner. Cuando lo hago con escáner, ya inicia el flujo digital, entonces prefiero que se diseñen digitalmente y se maquinen, ¿sí? Es decir, utilizar el IMAX CAD. Entonces, la decisión sobre qué utilizar, si sistema PRES o sistema CAD, ¿sí? En mi opinión, depende del flujo que se esté utilizando. Si yo utilizo un escáner intraoral, prefiero irme por CAD. Si utilizo silicona, prefiero irme por el flujo PRES, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que leyendo la literatura y viendo resultados ópticos, yo no veo gran diferencia entre el PRES y el CAD. La literatura sí menciona unas discrepancias entre una pastilla PRES y un bloque CAD. Sí, claro, las hay, porque el material, el producto de lo que se está realizando, a pesar de que va a ser el mismo en términos del material original, no está siendo igual, no está siendo igual. Entonces, para mí en propiedades mecánicas no tomo tanto la decisión por eso, sí, o sea, más bien como por el flujo que estoy utilizando. Me voy por un flujo analógico, es decir, por el sistema PRES si utilizo silicona, o me voy por un flujo de IMAX CAD si utilizo un flujo digital. Ajá. Y yo creo que para el técnico más trabajo le da el prensado, ¿no? Me imagino, ¿o no? Sí, 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 en pasos, es decir, porque cuando vas a El hacer ex- el prensado, si yo soy el técnico, sí, me estoy poniendo en el papel del técnico, me llega la impresión, tengo que hacer vaciados, y hay espacios, bueno, troquelar, sino encerar, hacer el revestimiento, hacer el proceso de inyección, es decir, es un proceso largo, ¿sí? ah, Mientras que el proceso de maquinado puede ser un poco más amigable, pienso yo, porque sí. te está llegando, yo como laboratorio, si me llega la información a mi computador, ¿sí? La impresión me llegó al computador inmediatamente después de que el odontólogo la escaneó,
¿Qué hace el técnico? Simplemente en su software empieza a diseñarlo, empieza a diseñar sus restauraciones y ya, diseñó y envió a la fresadora, ¿sí? Después de que ya se fresó, ya sigue el proceso de cristalización, porque recordemos que el disilicato está en un estado fresable que se llama metasilicato, es mucho menos resistente, 140 megapascales, eso es un aspecto azul, como violeta, ¿sí? Para que sea más fácilmente maquinable. Pero entonces sería como el proceso extra que hay que hacer. Le considero que el proceso analógico, el proceso de revestimiento de inyecciones es un poco más largo. Claro, perfecto. Juan, nos vamos a la parte de cementación. Te llega la pieza al consultorio. Protocolos adhesivos ya se han conversado muchísimo en esta cuarentena, ¿no? Resumiendo, el típico protocolo para disilicato de litio, ¿no? Grabado con ácido fluorhídrico. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta, ya que has comentado que hay casos donde tal vez los has hecho con el prensado y hay otros casos que has utilizado el IMEX-CAT, ¿no? De disilicato de litio. Existe ese tema bastante polémico, discutible, que luego del grabado con ácido fluorhídrico se hace lavado y el disilicato teóricamente no debería presentar esas sales precipitado, ¿no? Diferente al feldespato. Sin embargo, se ha visto que tal vez el CAD-CAM es diferente al prensado. ¿Tú cómo lo has visto en la clínica? César, qué pregunta tan interesante, porque la he socializado con colegas, he querido ver si luego del ácido fluorhídrico hay una discrepancia entre las dos, entre el prensado y el maquinado. Yo que he visto, que ha sido mi duda, he visto un mayor precipitado de sales en las maquinadas. Es decir, le aplico el ácido fluorhídrico a la IMAX Press, por ejemplo, a la inyectada, y no veo tanto precipitado de sales. Yo, Juan David, en este momento estoy dando mi opinión. Pero a la IMAX CAD, es decir, a la maquinada, a la fresada, le aplico el ácido fluorhídrico y le veo más precipitado de sales. Ujú. He buscado, indagado, no he encontrado una respuesta clara, pero frente a eso, ¿qué hago? La aplicación del ácido fosfórico por un minuto para eliminar un poco este precipitado. Pero es me parece interesante eso que yo he observado, es decir, ese mayor precipitado en las CAD. Voy a seguir indagando sobre por qué se puede presentar, porque la verdad todavía no he obtenido respuesta, pero para que ese precipitado sales no me vaya a influir en la adhesión, lo que suelo hacer es aplicarle el ácido fosfórico. Sí, sí, yo creo que gracias a los comentarios, a las experiencias de varios colegas, pues uno ya ha comenzado a tomar cuidado en ese paso, ¿no? Lo que antes era rotundo, feldespática, haces la aplicación del ácido fosfórico, disilicato de litio no necesita. Nos hemos dado cuenta que disilicatos de litio hay varias marcas, no solamente Ivoclar, están saliendo otras marcas, ¿no? Y hay el prensado, el inyectado y el maquinado, entonces puede haber variación. Si tenemos una duda, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué no hacerlo? Esa era la pregunta que te tenía pendiente. Sí, sí, si hay precipitado hay que hacerlo. Ajá. Si justamente nos preguntan por interno qué se hace, pues la aplicación de hasta un minuto de ácido fosfórico en la superficie interna y luego lavado. Ajá, perfecto. Luego el silano, luego el silano. ¿Calientas el silano o no calientas el silano? No, no No. caliento el silano, lo aplico tal cual, espero el tiempo, 3 minutos, me gusta esperar los 3 minutos para que se volatilicen estos solventes, Mm, eh, y así terminaría pues el acondicionamiento de la restauración. Ese es sí. como mi protocolo para la restauración. El diente, algún adhesivo, no, sin citar marcas, pero alguna clasificación de adhesivos que uses más, me refiero quinta generación, universales, para la cementación de carillas. César, a mí de ese tema yo trato de irme mucho por la compatibilidad, ¿sí? Es decir, dependiendo del cemento que esté usando, busco un tipo de adhesivo que sea compatible con ese cemento, y hacia esa línea, hacia esa tendencia, digamos, me gusta trabajarlo. De acuerdo al cemento que esté utilizando, utilizar el adhesivo. Ajá, perfecto, perfecto. Y proceso de la cementación, el momento de la cementación, tenemos esos excesos de cemento, como podemos ver.
Técnica de remoción del exceso. Técnica de remoción muy importante, porque, es decir, la cementación para mí es el paso donde uno más tiene que estar más concentrado, a cuatro ojos, la mente totalmente dispuesta para este momento. Es un paso definitivo, un paso trascendental y un paso sin reversa. Ya como quedó cementado, quedó. ¿Sí? Entonces hay que estar muy concentrados. La ventaja de este tipo de restauraciones delgadas, utilizando cementos de fotocurado, es que me permite un tiempo para yo poder manipular, para yo poder comparar, para poder darle vía de inserción, porque es un cemento que se va a endurecer con la luz, ¿sí? Si yo no le estoy aplicando luz, tengo ese chance de tiempo para poder ser más preciso en lo que quiero, ¿sí? Luego de aplicarle el cemento y llevarlo a boca, he revisado literatura acerca de qué es lo conveniente. Sí, fotocurar completo y luego remover excesos, fotocurar 3 segundos y eliminar el tronquito de cemento que está medio duro. Si al contrario, eliminar con pincel previamente. Y la respuesta que me ha dado la literatura, que uno de ellos es del grupo de Curio de Brasil, ha sido que favorece eliminar los excesos antes de polimerizar con pincel plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos han visto en microfotografías que cuando fotopolimerizan o prepolimerizan por 3, por 5 segundos y luego eliminan el exceso, puede quedar un pequeño gap o interfase de no continuidad entre el diente y la restauración. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos esa línea de continuidad, ¿sí? Es decir, que esa interfase sea lo más continua y que se observe lo menos que se pueda, ¿sí? Alguna transición en esa zona. La transición, como más se ha observado, ha sido definitivamente cuando fotocuran y eliminan el exceso, ¿sí? Entonces prefiero, si está el exceso como está en la foto que tienes ahí, que ahí no se ha polimerizado, ahí todavía no se ha polimerizado, utilizar pincel plano, limpiar muy bien con el pincel plano y ya luego sí fotocurar. Obviamente después un pulido con puntas para cerámica, puntas intraorales para cerámica, para poder dejar mucho más lisa esa interfase y evitar que quede alguna rugosidad que pueda traducirse en acumulación de placa o en inflamación gingival. Perfecto, creo que tenemos aquí la foto. Ese es otro caso, sí, pero así básicamente es que buscamos que quede en el momento de la cementación, que quede todo muy limpio, que no hayan excesos de cemento y ahí sí poder fotocurar. Luego del fotocurado, luego que terminan los tiempos de fotocurado, ahí sí pulir con puntas de cerámica intraorales para asegurarnos que no quedó ningún exceso de cementos y que la interfaz quedó limpia. Ujú. Un trabajo limpio, pulcro. Así es que se tiene que trabajar. Sí, eso Vamos. es lo que buscamos, trabajos pulcros, impecables. Y Ajá. digamos, hablando de eso, tenemos que optimizar las herramientas actuales o esos pilares nuevos de la odontología, como la digitalización, el aislamiento, la magnificación. Yo creo que esos eran pilares que antes no teníamos tan presentes, pero en este momento se están consolidando como ejes fundamentales de los tratamientos restauradores, responsables en gran parte del éxito clínico. Perfecto. Tenemos 5 minutos, Juan. Una pregunta de las que ponen aprietos a uno, ¿no? Las En buenas. sustrato oscuro llega un paciente con carilla para un diente oscurecido. ¿Qué se hace? Un diente oscurecido en sustrato oscuro, ¿sí? Primero, si está muy oscuro hay que preparar más, ¿sí? La cerámica me permite un cambio de valor cada 0,3 milímetros, ¿sí? Entonces, si el diente está muy oscuro y yo solo cambié, solo preparé, por ejemplo, 0,6, ¿sí? Yo voy a tener cambio de 2 grupos de valor, ¿sí? Es decir, si el sustrato es a 3, solo puedo llegar a 1, ¿sí? Bajé 2 grupos, cada 0,3. Si el sustrato está muy, muy desfavorable, no hago un elemento delgado, ¿sí? Preparo mucho más, tipo corona, al punto de hacer una cofia en una cerámica opaca y ya luego, por ejemplo, estratificar.
pero si está muy oscuro, sí definitivamente toca preparar más y hacer una técnica tipo central mesh, es decir, central único, que se parezca bastante al diente adyacente. Ajá. De todas formas, es un desafío, es un desafío. Es un Eh, desafío y lo que te estoy diciendo no es una regla única, o sea, podría analizarse muy bien el caso para mirar qué opción, ¿sí? O cómo se puede solucionar. Pero en este momento la que se me viene a la mente y la que yo más he realizado, cuando hago centrales únicos con sustratos oscuros porque tienen endodoncia hace tiempo y el diente ya se pigmentó y con blanqueamiento no vital no se pudo lograr, me toca preparar un poco más para lograr hacer de tipo corona, por ejemplo, por el dato que te estoy dando. Dice datos de estudios de Christian Kochman, por ejemplo, de estos cambios de valor cada punto, 3 milímetros. Ujú. Perfecto. Juan, mira, nos pregunta la doctora Gloria, ¿se escanean las preparaciones con hilo retractor? Se pueden escanear con hilo, se pueden escanear sin hilo, ¿sí? Yo retiro el hilo para escanear, para tener como una interfaz más limpia, ¿sí? Es decir, que en el STL que obtenga, no tener el hilo ahí, pero sí por el nivel gingival es necesario dejarlo para que me retraiga un poquito más, podría dejar el hilo y al fin y al cabo en el software se elimina esa información, porque lo que nos interesa es que se visualice muy bien la zona de la terminación, ¿sí? Otra, digamos, estrategia con el dique, con el escaneo, perdón, es utilizar dique si la preparación me lo permite. Si yo no necesito la información de los tejidos blandos, yo podría escanear con dique de goma y me va a dar una imagen muy, muy limpia de verdad. Ujú. Perfecto. Quiero recordarles a los doctores que están viendo la transmisión, que lo mencionamos al inicio, Juan, y yo creo que no todos lo escucharon, que el doctor Juan Serna va a disponibilizar un PDF con contenido sobre flujo de trabajo digital. Y para ganarse ese contenido, hemos creado una estrategia muy interesante. Tienen que tomar un screenshot a este live, postearlo en sus historias de Instagram y nos etiquetan al doctor Juan, y me etiquetan a mí también. El doctor Juan le va a preguntar pues su correo por inbox y luego le va a enviar el PDF con flujo de trabajo digital. ¿Ok? Así Entonces, es. nos quedan ya 2 minutos. La última pregunta, si tienen un núcleo metálico con un diente anterior, ¿cuál abordaje realiza? En Núcleo caso... metálico, listo. Utilizo una cofia opaca, ¿sí? Una cofia, no en una pastilla a nivel de translucidez o una cerámica sea prensable o sea maquinable, no lo utilizo a nivel de translucidez, sino en nivel de opacidad, ¿sí? Una MO, una HO, ¿sí? Y a partir de ahí ya estratifico, que esa cerámica opaca me pueda hacer esa función de opacar muy bien el sustrato y luego una estratificación de esa cofia cerámica para lograr el resultado que obtengo. Si es un núcleo no colado, sino por ejemplo prefabricado, tengo un espacio, pero el sustrato es un poco más favorable, podría utilizar una LT de baja translucidez y así me podría funcionar. Ujú. Y al final, ese criterio, el criterio final, ¿quién te lo da? ¿LT o te vas a las opacas? Me En la lo medida... da el sustrato, no el sustrato. Si el sustrato es, por ejemplo, un elemento intrarradicular, pero prefabricado, ¿sí? Que el sustrato es un poco más favorable, me voy para una LT. Pero si el Ajá. sustrato es muy desfavorable, es un elemento de esos metálicos que ha pigmentado la raíz inclusive, me voy más bien con una cofia cerámica y ya sí estratifico. Ujú. Perfecto, Juan. Mira, Instagram ya nos avisó que nos queda poco tiempo. Así es que agradecerte, Juan. Muchísimas, muchísimas gracias, en serio, porque esta es la segunda parte. Fueron 2 días de conversatorio, robándote el tiempo. Pudieras estar atendiendo a tus pacientes, preparando los dientes para hacer algunas carillas, pero aceptaste participar de estos conversatorios. Muchas gracias, muchas gracias. Estaremos en contacto porque tal vez dentro de un par de meses puedas volver con algún otro tema interesante. Claro que sí, César. A vos muchas gracias por esta iniciativa de compartir información. Yo creo que nosotros los que buscamos información también una de las funciones es compartirla. Entonces también estoy agradecido con vos por la invitación y hasta que nos volvamos a ver en Medellín.
Sí, 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 no sabes que estoy como loco, que quiero volver a Colombia, Medellín, comer esa bandeja paisa, tomarme un par de cervecitas Club Colombia, como loco. Que pase todo esto, vas a ver, y compro mi pasaje. Eso, por acá lo espero. A todos los colegas que han estado presentes, gracias Juan nuevamente, un abrazo, un lindo día. Igualmente, para vos y para todos los asistentes. Feliz día, hasta luego. Chao, chao, un abrazo.